aforar el caudal de un flujo de agua en un río, un canal, un pozo, un manantial o vertiente u otros es medir la cantidad de agua que sale o fluye en un punto determinado por unidad de tiempo. Puede expresarse en litros por segundo, litros por hora o metros cúbicos por hora. Existen varias maneras de aforar el caudal de un flujo de agua, por ejemplo, utilizando instrumentos de medición como el molinete o sensor electromagnético, estructuras portátiles de aforo como el RBC o vertederos, por el método volumétrico, etc. Dependerá de las condiciones para medir, la disponibilidad de los instrumentos necesarios de acuerdo al método, así como de los recursos humanos y financieros con los que se cuentan. Este video aborda detalladamente el método volumétrico. Este es un método directo, preciso y confiable, siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios durante la medición. Además de ser muy preciso, la medición en campo es muy sencilla y no requiere de caros y sofisticados instrumentos de medición. Es necesario aclarar que con este método no todos los flujos de agua pueden ser medidos. Dependerá de las condiciones de crear una caída y de la magnitud del caudal, pues caudales mayores a 20 litros por segundo resultan poco prácticos para su medición, ya que necesitarían recipientes demasiado grandes. Por tanto, este método es recomendable principalmente para la medición de manantiales o vertientes y pozos perforados. El aforo del caudal de agua por el método volumétrico resulta de la medición del tiempo que tarda en llenar el flujo de agua a un recipiente de volumen conocido o fácilmente medible. Permite determinar la relación entre el volumen de agua y el tiempo. La fórmula para determinar el caudal por este método es la siguiente, siendo Q el caudal que se expresa en litros segundo, litros por hora o metros cúbicos por hora. B el volumen que se expresa en litros o metros cúbicos, y T, el tiempo que se expresa en segundos u horas. Por ejemplo, si el volumen del recipiente es de 10 litros y el tiempo promedio de llenado del mismo es de 5 segundos, entonces el caudal será de 2 litros por segundo. Este caudal indica que el flujo de agua medido produce o genera 2 litros de agua por cada segundo que transcurre. Entonces, si se quiere averiguar cuánto volumen de agua en litros o en metros cúbicos fluye en un tiempo determinado, o la cantidad de agua que podemos almacenar, solamente se multiplica el caudal medido por el tiempo que se necesita indagar. Por ejemplo, con el dato anterior de 2 litros por segundo, para un tiempo de 1 hora se multiplica los 2 litros por segundo por este tiempo, considerando que 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces, el volumen que fluye o el volumen que se almacena o se sirve durante 1 hora será de 7200 litros, o expresado en metros cúbicos, 7.2 metros cúbicos, tomando en cuenta que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Para aforar el caudal por este método se utilizan los siguientes materiales y equipos. Un recipiente que puede ser un balde, un tacho, una jarra graduada o fácilmente medible. 1 o 2 metros de tubería de PVC o polietileno de 2 a 4 pulgadas de diámetro. Un cronómetro o un celular con su aplicación de cronómetro. Un asadón, una picota para acondicionar el terreno y el punto donde se pondrá el tubo para generar la caída. Y en caso de medir el caudal de aspersores funcionando, se requerirán mangueras flexibles de 1 a 1,5 metros de longitud, con un diámetro ajustado a sus boquillas. De acuerdo al recipiente utilizado, existen varias opciones para determinar el volumen del mismo. La primera opción es comprar un recipiente graduado, un balde, una jarra o un tacho. Para facilitar la lectura, se puede marcar la graduación con un marcador indeleble. El tamaño es directamente proporcional a la magnitud del caudal a medir, es decir, más caudal, más grande el recipiente a utilizar, de manera que permita visualizar claramente el momento del llenado o cuando alcanza el nivel marcado en el recipiente. La segunda opción es medir sus dimensiones
y utilizar una fórmula para determinar su capacidad. Debido a que la mayoría de los recipientes que se encuentran en el mercado, que son comúnmente utilizados, por ejemplo baldes, tachos, tienen una forma de cono truncado, es decir, un diámetro interno mayor, correspondiente a la boca del recipiente, un diámetro menor de la base del recipiente y una altura. Una vez medido, se puede calcular el volumen que contiene el recipiente con la fórmula de un cono truncado. Y la tercera opción es utilizando una probeta, ya que en algunas situaciones es posible que no se pueda contar con un recipiente graduado o fácilmente medible, pero urge la medición del caudal. La probeta es un recipiente graduado que se utiliza para medir volúmenes de agua con mucha precisión. Con la probeta se mide la capacidad de los recipientes utilizados o los volúmenes parcialmente recibidos. Cabe recalcar que cuando se miden volúmenes y tiempos distintos, es decir, recipientes parcialmente llenos, no se promedian ni los valores de volúmenes ni los tiempos, sino primero deberán calcularse los valores de caudal y estos recién se promedian. Generalmente es necesario crear una caída de agua para que se pueda recoger directamente con el recipiente utilizado. En el lugar escogido para forar se coloca el tubo de PVC o polietileno y alrededor de este se acondiciona de manera que se conduzca todo el agua que queremos medir y también para asegurar que el tubo permanezca firme. Se espera alrededor de 5 minutos para que se estabilice la salida del caudal y verificar que no existan filtraciones o fugas de agua. Una vez estabilizado el caudal de salida por el tubo, se procede a medir los tiempos de llenado del recipiente utilizado, por lo menos 3 repeticiones para tener un dato confiable. Es muy importante tener una observación aguda en el momento que está por llenar el recipiente o cuando el agua llega al nivel definido para un volumen conocido. Finalmente, con los datos de volumen conocido del recipiente llenado y los tiempos controlados de llenado, se calcula el caudal de la fuente de agua con la fórmula antes descrita. Antes o durante el funcionamiento de los aspersores se colocan mangueras flexibles de plástico ajustado a las boquillas de los aspersores. Si son aspersores con 2 salidas, entonces se requieren 2 mangueras. Las mismas pueden ser recibidas en 2 recipientes separados o recogerlos en uno solo. Una vez colocadas las mangueras y estabilizado el caudal de salida de las mangueras, se procede a recibir el agua en un recipiente de volumen conocido y se controla el tiempo de llenado del mismo. El cálculo del caudal de salida del aspersor se realiza, como en el anterior caso, utilizando la fórmula del caudal. La fórmula del caudal, al margen de servir para determinar el caudal, conociendo volúmenes y tiempos, o el volumen que se puede almacenar, conociendo el caudal de una fuente de agua en un tiempo determinado, también se utiliza para determinar los tiempos de llenado o vaciado de agua, por ejemplo de estanques, conociendo su volumen y el caudal de entrada o salida del mismo. Por ejemplo, si conocemos que el caudal que produce un pozo perforado mediante bombeo es de 5.3 litros por segundo y también conocemos las dimensiones del estanque, la consulta es en qué tiempo se llenará el estanque. El primer paso es despejar la incógnita, es decir, el tiempo de la fórmula general del caudal. Después se determina el volumen que se puede almacenar en el estanque, el cual obtenemos multiplicando las dimensiones del mismo. Finalmente, dividimos este volumen entre el caudal bombeado del pozo que se requiere almacenar, cuidando las unidades. Entonces, el tiempo que tardará en llenarse el estanque es de 2 horas y media.